Josué capítulo 7 comienza diciendo que los israelitas fueron infieles en cuanto a las cosas dedicadas al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema. Entonces la ira del Señor se encendió contra los israelitas. Desde el verso 1 hasta el verso 9 podemos ver entonces que comienza señalándonos que alguien aquí había pecado. Ese era Acán. Entonces Josué va y envía hombres desde Jericó a Jai y va a pelear, ¿cierto? Dice, vayan, suban, reconozcan la tierra y luego vayan y peleen porque van a triunfar sin ningún problema, pero cuando van a pelear, los hombres en vez de triunfar son heridos y muchos de ellos corren, son perseguidos y el corazón del pueblo entonces queda muy tembloroso ante esto que ha pasado. Josué lo que hace es rasgar sus vestiduras, postrarse delante de la presencia del Señor y le dice en el verso 7, ay Señor mío, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán para entregarnos después en manos de los amorreos y destruirnos? Ojalá nos hubiéramos propuesto habitar al otro lado del Jordán. Y entonces empieza a clamar al Señor y decirle, ¿por qué Dios está sucediendo esto? El Señor entonces le responde desde el verso 10 hasta el verso 15. Le dice en el verso 10 específicamente, y el Señor dijo a Josué, levántate, ¿por qué te has postrado rostro en tierra? Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que le ordené. Entonces le empieza a describir por qué había pecado, qué es lo que había pecado, y le dice que dentro del pueblo de Dios hay alguien, ¿cierto?, que ha tomado del anatema, y por eso el pueblo se ve totalmente afectado y no va a poder vencer y derrotar a los otros pueblos hasta que el anatema sea quemado. Entonces Josué se levanta, dice desde el verso 16 hacia adelante, muy de mañana temprano, e hizo pasar a cada una de las tribus hasta que finalmente llega a este Acán, el cual le dice que dé gloria a Dios y le declare si hay algo oculto. Y él le responde en el verso 20, en verdad he pecado contra el Señor, Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Cuando vi un botín, un hermoso manto de Sinar y 200 ciclos de plata y una barra de oro de 50 ciclos de peso, lo codicié y lo tomé. Y le cuenta entonces que lo tiene debajo de su tienda escondido. Van para allá, se encuentran con eso que verdaderamente era que lo había sacado. Entonces Josué va y lo juzga delante del Señor. Dice en el verso 25 que todo el pueblo lo apedreó, lo quemaron y después de haberlo apedreado. Y después, cierto, hay un montón de piedras que se pone ahí y termina señalando el capítulo que el Señor volvió del furor de su ira. Por eso se ha llamado aquel lugar el Valle de Acor hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que podemos meditar, hermanos, acerca de este capítulo número 7? Lo primero es la ira de Dios contra el pecado. Dios está airado contra el pecado. Eso lo vemos a través de toda la escritura, la ira de Dios. Por eso es que el Señor Jesucristo ha venido a salvarnos. ¿De qué? De la ira de Dios. Tú y yo merecemos la condenación eterna en el infierno, porque eso es lo que merecemos como pecadores que quebrantamos la ley de Dios. Y por eso Dios está airado contra el pecado y el pecador. Y solamente por medio de Jesucristo es que nosotros tenemos salvación. Entonces podemos ver eso. Lo segundo que podemos ver es que el pueblo de Dios no puede triunfar cuando hay en medio de su pueblo pecado. El pueblo es debilitado. Cuando en medio del pueblo hay pecado, la iglesia es débil. Por eso podemos decir que gran parte de la iglesia hoy es débil, porque hay pecado, porque hay anatema, porque hay suciedad, porque hay cosas ocultas que aún están ahí y no han sido confesadas delante de Dios. Y eso hace que la iglesia no avance, que la iglesia se mantenga débil porque hay pecado. ¿Cuál es la solución? Confesar el pecado, confesar la maldad que hay en nuestros corazones y entonces pagar por esa maldad. Fíjense que aquí Acán paga muriendo, apedreado y quemado por su maldad. Pero nosotros, como cristianos, tenemos una esperanza. Alguien más pagó por nosotros. Alguien más tuvo que morir. Alguien más tuvo que ser quemado. Alguien más tuvo que ser asesinado para que nosotros podamos ser salvos. Y ese es Jesucristo. No murió apedreado, pero murió crucificado. Pero no quedó quemado, sino que resucitó al tercer día y ahora nos ha dado la esperanza de vivir para Él y para su gloria. Por eso necesitamos confesar una y otra vez nuestra maldad, sabiendo que en Cristo tenemos perdón y redención.